Bien, el día de hoy ya estamos en la semana número 14 y nos toca hablar de los animales, las características que tienen, su clasificación y usos, ¿no? Bueno, los animales, nosotros ya sabemos, hemos visto, son organismos eucariotes, ¿no? Multicelulares, de nutrición heterótrofa, ¿sí? Eh, Crecen y tienen una forma característica cada uno de su propio cuerpo, ¿no? En cada especie que los hace diferentes, ¿no? De acuerdo al tipo de alimentación, ellos podrían diferenciarse como herbívoros, ¿no? Tenemos a los que consumen otros animales, los carnívoros, ¿no? Eh, La mayoría se mueve, ¿no? Y las células nerviosas coordinan las diferentes partes del cuerpo, excepto en las esponjas, que siempre hemos hablado que las esponjas, pues, no desarrollan tejidos, ¿no? Son células independientes prácticamente, ¿no? En el reino animal, ya, comprenden 33 filas diferentes, ¿ya? Otra característica, por ejemplo, es que los vertebrados y los invertebrados se diferencian porque los vertebrados tienen una columna vertebral, a diferencia de los invertebrados que carecen de esta columna vertebral. Sin embargo, los invertebrados constituyen el 95% de todas las especies animales conocidas, ¿ya? O sea, en su mayoría son invertebrados, ¿ya? Y estos ya se agrupan los invertebrados en 35 filas, ¿ya? Ahí tenemos pues diversos tipos de filas, ¿no? Eh, Además, ya tenemos también a los filus hemicordata, cordata, urocordata, ¿ya? Y vertebrata, ¿sí? Bien, entonces, eh, ahí estamos hablando del reino animal, ¿no? Podemos diferenciar, el reino animal lo vamos a diferenciar. eh, De acuerdo a los organismos que forman tejidos, ¿ya? Tenemos acá los sin tejidos, ¿ya? Que están acá las esponjas, ¿ya? Los poríferos. Tenemos a los diploblásticos, ¿ya? En este caso, estos diploblásticos, ¿ya? Son aquellos organismos que, de acuerdo a su diferenciación celular, solo se han originado a partir, ¿ya? De dos hojas embrionarias, de dos células, de dos agrupaciones de células embrionarias, ¿ya? Entonces su gástrula, ¿sí? La etapa de gástrula tiene solo dos hojas embrionarias, ¿ya? El ectodermo y el endodermo, ¿ya? Carecen de mesodermo, ¿sí? Carecen de mesodermo, ¿ya? ¿Cuáles son los únicos animales diblásticos? Los únicos diblásticos, ¿ya? Son los nidarios, los ctenóforos y poríferos, ¿ya? Poríferos, ¿sí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? Que tienen una cavidad gástrica con un solo orificio, ¿ya? O sea, tienen este único orificio, pues va a ser la boca y el ano, ¿no? Además, carecen de cabeza, ¿no? Eh, sí, y tienen una simetría radial,
¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, acá tenemos a las medusas, ¿ya? Unas medusas, ¿sí? Ahora tenemos a los triploblásticos, ¿no? Los triploblásticos, ¿ya? Eh, es aquel individuo que desarrolla sus tejidos a partir de tres capas embrionarias, ¿ya? Tres capas embrionarias. Ahí sí tenemos al ectodermo, la capa más externa, al mesodermo, la parte media intermedia, y al endodermo, la parte más interna, ¿sí? Y estas capas se forman durante el proceso de la cuando se forma la gástrula, ¿no? En desarrollo embrionario temprano. Incluye la mayoría de los animales, ¿sí? La mayoría de los animales somos triploblásticos, ¿ya? Excluyendo pues a las medusas corales, ¿no? Excluyendo los nidarios, como, ¿sí? Em, el ectodermo, por lo general, ya, bueno, da lugar ya al epidermis y al sistema nervioso, el ectodermo. El mesodermo es la capa intermedia, como ya les dije, y a partir de este se va a originar los músculos, el esqueleto, el sistema circulatorio y otros órganos internos. Mientras que el endodermo ya es la capa más interna que formará el revestimiento del tracto digestivo y algunos órganos asociados. ¿Sí? Eh, la importancia de ser triploblásticos, ¿ya? La importancia de ser triploblásticos es la presencia exactamente del mesodermo, ¿ya? Que permite que se desarrollen estructuras mucho más complejas y sistemas de órganos mucho más elaborados, ¿no? A diferencia de un diploblástico, ¿ya? Y esto lo que ha permitido, estas características han permitido mejorar la evolución y la diversidad de los animales, ¿ya? Que actualmente podemos ver, ¿sí? Que actualmente podemos ver. Dentro de estos triploblásticos, ¿ya? Dentro de estos triploblásticos, nosotros podemos ver que estos se van a dividir en tres, en acelomados, pseudocelomados y celomados como tal, ¿ya? Em, los animales, y cuando hablamos de celoma, ¿qué es el celoma exactamente? Es la cavidad interna, la cavidad corporal interna que tienen los animales, ¿sí? Y según eso es que podemos clasificarlos, ¿ya? Los acelomados carecen de cavidad corporal, ¿ya? Carecen de esta cavidad corporal, ¿ya? En la parte interna, ¿ya? Carecen. Por eso se llama A, ¿no? Ya sabemos que cuando la palabra es antecedida por una letra A, le quita el significado, ¿sí? Le quita el significado. Mientras que los pseudocelomados, no, ¿qué otra característica tienen los acelomados? Bueno, además de ser también triblásticos, ¿no? Con tres capas germinativas, ¿no? Pero no tienen esta cavidad corporal, ¿ya? El mesodermo forma un tejido macizo, o sea, compacto, ¿ya? Este mesodermo es compacto, ¿ya? Y va a llenarse todo el espacio, ¿no? Va a llenarse todo el espacio interno, ¿no? Entre el tubo digestivo y la pared del cuerpo, ¿sí? Ahora, en el caso de los pseudocelomados, pues tienen una cavidad.
No, ay, discúlpeme, yo estaba hablando sin micrófono todo este tiempo y estaba presentando. Uy, ya, bueno, les decía de que eh, ya, bueno, entonces les hablaba del reino animal, ¿no? Y que estos podían ser divididos en tres grupos, sin tejidos, diploblásticos y triploblásticos, ¿no? Los sin tejidos son aquellos pues, organismos que no forman tejidos como tal, ¿no? No forman tejidos diferenciados, ¿no? Es una célula prácticamente, ¿no? Tenemos a los diploblásticos que vienen a partir de dos agrupaciones celulares, ¿ya? Dos placas, ¿ya? En la gásula tenemos al ectodermo y al endodermo, ¿ya? Y a partir de estos salen todos los demás tejidos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos a las medusas, ¿ya? Eh, que carecen de algunas cosas, ¿no? Carecen de algunas, tienen, por ejemplo, un solo poro, ¿no? Que hay cosas características que ya hemos visto anteriormente cuando hemos estado viendo los diferentes sistemas. ¿Ya? Tenemos a los triploblásticos, ya, los triploblásticos, que están constituidos por tres agrupaciones de tejidos, el ectodermo, la parte más externa, mesodermo, la parte intermedia, y el endodermo, la parte interna, ¿sí? La parte interna. Eh, tenemos estos triploblásticos que se dividen en acelomados, pseudocelomados y celomados. ¿Sí? Y encelomados. ¿Está bien? Eh, entonces, estos acelomados, ¿ya? No tienen una cavidad corporal interna, ¿ya? No hay esa cavidad corporal interna como tal, ¿ya? El mesodermo forma un tejido macizo, lo rellena completamente, llena el espacio interno, ¿ya? Entre el tubo digestivo y la pared del cuerpo, ¿sí? Acá tenemos a quienes, a los platelmintos, ya todos los gusanos planos, la planaria está acá. Los pseudocelomados tienen una cavidad corporal llamada, en este caso, pseudoceloma, que no está completamente revestida por el mesodermo, ¿sí? Y esta cavidad se encuentra entre el endodermo y el mesodermo. Representantes, acá tenemos a los nemátodos, gusanos redondos. Y por último tenemos a los celomados, que acá sí hay un verdadero celoma, una verdadera cavidad ya interna, completamente revestido de mesodermo, ¿sí? Y em, acá tenemos a las lombrices, acá tenemos de lombrices hacia arriba, ¿ya? Lombrices, moluscos, artrópodos y vertebrados, así como nosotros también, ¿ya? Ahí estamos nosotros, los celomados, ¿sí? Y cuando hablamos de Phylum Porifera, por ejemplo acá, ¿ya? El Phylum Porifera, ¿qué características tienen los porífera? Los porífera son conocidos como esponjas, son las esponjas de mar, por ejemplo, ¿no? Animales bastante básicos, ¿ya? Que no tienen una organización tisular, o sea, no forman tejidos. Sí, no forman tejidos. Hay una agrupación celular, pero estas células en conjunto no han llegado a juntarse al punto de formar un tejido, ¿sí?
Sus cuerpos presentan los poros, ¿se acuerdan? Para que pueda entrar, ¿no? El agua, ¿sí? Estos poros y tiene un sistema de canales, ¿sí? Un sistema acuífero, ¿sí? No se mueven, ¿no? No se mueven. Su cavidad interna se llama espongiocele, ¿sí? Su cavidad interna se llama espongiocele. Se alimentan por filtración, ¿ya? Y utilizando las células llamadas los cuanocitos, ¿no se acuerdan? Porque tenía una cadena de cilios que le permitían atrapar el alimento, las partículas alimenticias. Estos cuanocitos generaban corrientes de agua internos, ¿no? Para atrapar el alimento que podía circular afuera. La mayoría de este filum porífera son acuáticos, ¿sí? Acuáticos. Y la mayoría de las esponjas viven en el mar. Ya la mayoría son marinos. Ya la mayoría, pero no exclusivo. Ya no es exclusivo. ¿Sí? Tienen su estructura porosa, como le decía, sus poros pequeños, ¿sí? Llamados hostias. Esos poros pequeños se llaman hostias, ¿ya? Que van a dejar ingresar el agua, ¿ya? Y como te decía, los conocitos que son estas células flageladas, ¿no? Tienen un flagelo que le permitía pues generar corrientes de agua y atrapar el alimento, ¿sí? No tienen órganos ni tejidos, obviamente, ¿ya? Aunque sí pueden presentar diferentes tipos de células que tienen funciones especializadas, sin embargo, no han llegado a formar tejidos. Su reproducción puede ser sexual, ¿ya? Como asexual también. ¿Sí? La reproducción asexual lo hacen por gemación o fragmentación, ¿ya? Mientras que la reproducción sexual es que, bueno, liberan los gametos al agua, ¿no? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, Philum nidaria. Nidaria em, son las medusas, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de nidaria, tenemos que acordar de las células nidoblastos, ¿ya? De los nidoblastos. Y estos nidoblastos son unas células que tienen cierto tipo de toxinas que genera urticaria, ¿ya? O sea, genera picazón, ¿ya? Genera picazón, ¿sí? Eh, Son aproximadamente 11.000 especies, ¿ya? Son acuáticos los nidarios, ¿ya? Eh, Puede vivir tanto en agua dulce como en marina, ¿ya? Acá tenemos las medusas, como le decía, las hidras, ¿ya? Las anémonas, ¿sí? Los corales, ¿ya? Sus células especializadas, entonces son estos nidocitos, ¿ya? O nidoblastos, ¿ya? Que tienen flagelos también y que a través de esos flagelos te pueden inyectar su veneno, ¿no? Y de esta manera pues paralizan, causan parálisis ya a sus presas. Peces pequeños, obviamente, ¿no? Peces pequeños, ¿sí? ¿Qué más? A ver, su cuerpo, ¿ya? En el caso de estos, la reproducción es por yemas, ¿no? Tenemos una reproducción asexual por yemas. Este, mm, Sin embargo, también puede reproducirse de manera sexual, ¿sí? Liberando sus gametos, ¿ya? Tenemos el filotenófora.
tenófora, ¿ya? Y los tenófora, ¿sí? Son un filo no tan conocidos, ¿ya? No tan conocidos. Acá, teno, ¿ya? O teno significa peine, ¿ya? Y foros, un portador de peine, ¿ya? Tiene unas células especializadas llamadas coloblastos, ¿ya? Que va a producir una sustancia pegajosa que utilizan para capturar a sus presas, ¿ya? Bueno, su nombre común son los peines de mar, ¿ya? Peines de mar, y tienen un cuerpo en forma de globo, ¿ya? Tienen un cuerpo globoso, ¿ya? Algunos de ellos son transparentes, pero tienen bioluminiscencia, o sea, brillan, ¿ya? Tienen 8 filas de peines, ¿no? Ahí nosotros podemos ver, estas son las filas de peine, una, dos, tres, cuatro, y así, 8 filas de peines y un par de tentáculos, ¿ya? Un par de tentáculos, ¿sí? Un par de tentáculos. Con los tentáculos, pues ellos pueden capturar a sus presas, ¿sí? Pueden capturar a sus presas. Ya. ¿Qué más? A ver, sí, algo muy importante es que estos son exclusivamente marinos, ¿ya? Estos, tenóforos son exclusivamente marinos y como les decía, son muy poco conocidos, ¿ya? Pero son muy abundantes en el mar, ¿sí? Por lo que, pues, integran una gran cantidad de la biomasa del plancton. Sí, algunos parecen medusas, ya, algunos parecen unas medusas, por lo que anteriormente se les conocía como celenterados también, ya. Otros parecen unos gusanos aplanados, ya, pero no, se hizo su propio orden, ¿sí? Se hizo su propio film, perdón, se hizo su propio film, ya. Am, y otra característica por último que tiene es que viven desde la superficie hasta los 3000 metros de profundidad o más profundidad. ¿Sí? Ahora tenemos al filum platelmintos. Los platelmintos, cuando hablamos de los platelmintos son los gusanos planos, ¿ya? Gusanos planos, ¿sí? Aquí tenemos a planaria, ¿ya? Planaria, ¿sí? Es un platelminto, ¿ya? La tenia, ¿ya? Aproximadamente hay 20.000 especies de platelmintos, ¿sí? La mayoría de estas especies son hermafroditas, ¿ya? La mayoría de estas especies son hermafroditas y viven, ¿no? Tantos en ambientes marinos, terrestres, húmedos, ¿sí? Aéreos, fluviales, ¿no? Ellos tienen una mayor diversidad de hábitats, ¿sí? Muchas de las especies más difundidas, como ustedes pueden ver, son parásitos que necesitan varios huéspedes, ¿sí? Que necesitan varios huéspedes. ¿Por qué? Porque tienen un huésped para su estado larvario y otro para su estado adulto, ¿ya? Y otro para su estado adulto. Aunque la mayoría son hermafroditas, ¿ya? Presentan siempre una fecundación interna, ¿ya? Y por lo cual
necesitan pues órganos copuladores, ¿ya? En las hembras, los óvulos van a parar al ootipo, donde hay diversas glándulas que van a vertir su contenido, ¿ya? Y los machos presentan pene, que en este caso es llamado cirro, ¿ya? Y es acá donde se tienen, ¿no? Espermatozoides. A ver, bien, los rotíferos. Los rotíferos, bueno, como su nombre lo dice, son animalitos que comienzan a rotar, ya, animalitos que rotan, ¿sí? Tienen discos de cilios retráctiles, ¿ya? Discos de cilios retráctiles, ¿ya? Que comienzan a moverse, a girar rápidamente como si fueran una licuadora, ¿no? Comienza a moverse y de esta manera le permite t- desplazarse, ¿sí? Una característica importante de estos rotíferos es que tienen el sistema digestivo con mástax, ¿ya? Sistema digestivo con mástax. Aproximadamente tenemos unas 2.200 especies que habitan en diferentes tipos de hábitats, ya incluso ambiente marino. Mm, en este caso, algo importante, los rotíferos tienen sexos separados, ya, o sea, son dioicos, ¿sí? Se reproducen, sin embargo, se reproducen tanto sexual como asexualmente, ¿ya? Y los machos son más pequeños que las hembras. Algunos, en algunos casos, la hembra puede ser hasta 10 veces mayor. Miren, o sea, la diferencia es bastante grande, ¿sí? Em, ¿De qué se alimentan? Estos rotíferos se alimentan de detritos, ¿ya? Bacterias, algas unicelulares, protozoarios, ¿ya? Partículas de hasta 10 micrómetros de tamaño, ¿ya? De eso se alimenta, ¿sí? Bien. Ah, y no sé si se acuerdan, ¿no? Aunque ya hemos visto bastante de estas estructuras, pero cuando hablábamos del mastas, ¿ya? Es una estructura que está dentro del cuerpo de estos animalitos, ¿ya? En verdad, el mástax es una faringe muscular. Es una faringe muscular, ¿sí? Completamente varado, ¿sí? Esta faringe muscular le permite, pues, em, ayudar en el proceso de digestión, ¿no? Pero dentro de este mástax también se encuentran los tropi, ¿ya? Que son unas estructuras similares a unas mandíbulas, ¿ya? Que se utilizan para sujetar y triturar y perforar además los alimentos, ¿ya?
Ya, entonces, solamente para resumir, en el caso de estos rotíferos, ¿no? No nos olvidemos que ellos tienen estos discos ciliares retráctiles, ¿no? Que les permiten realizar movimiento, ¿ya? Además, tienen este masta, que es la estructura muy importante para su anatomía, ¿ya? Se encarga de capturar y realizar todo el procesamiento del animal, ¿ya? Gracias a su eh, complicadas mandíbulas. Ya, muy bien. Ahora, al filo, nemátodos. Nemátodos, ya sabemos, son los gusanos redondos, ¿ya? Los gusanos redondos, que en este caso, ya, acá podemos ver los ascaris, por ejemplo, ya, los ascaris. Son de vida libre o parasitarios, ya pueden ser de vida libre o parasitarios, y su cuerpo es cilíndrico, ¿no? Medio redondeado, usando esos redondos, cilíndricos, ¿no? No segmentados, o sea, no tienen divisiones, no es como una planaria, por ejemplo, que puede tener divisiones, no es como una lombriz de tierra que tiene divisiones, ya en este caso es redondo y sin divisiones. Ya son cubiertos por una cutícula que les permite realizar el intercambio gaseoso, ¿no? Eso lo vimos en el sistema respiratorio, ¿sí? Y además son monoicos, ¿ya? Son dioicos, o sea, tienen sexos separados, ¿ya? Sexos separados. Ya, muy bien. Mm, ¿Qué otras características tienen? Bueno, que pueden ser de vida libre, ¿no? O pueden ser parásitos, ya, como en este caso este Ascaris, ¿no? Es un parásito interno, interno, parásito interno, ¿ya? Existe una gran diversidad de estas especies, ¿ya? Eh, y miden desde aproximadamente 1 milímetro, o sea, chiquititos, 1 milímetro hasta 50 centímetros, ¿ya? De largo, incluso más, ¿ya? Ya, muy bien. Siguiente, tenemos a los anélidos. Los anélidos, anel viene de anillos, ¿no? Los anélida, ¿no? El filum anélida. Sí, el filum anélida tienen esos anillos pequeños en el cuerpo, ¿no? Cuerpo cilíndrico, dividido en muchos segmentos iguales, ¿no? En estos anillos, ¿sí? Eh, tienen el aspecto de parásito, de un gusano, ¿sí? Esos anillos también se conocen como metámeros. ¿Ya? Metámeros. A ver, ¿hay alguien acá? Buenos días, Sí. profesora. Hola, ¿cómo estás, Miluski? Es- Miyuki, perdón. Sí. ¿Cómo ¿Me puede estás? Sí, cuéntame. ¿Me puede explicar la pregunta 3 de la semana 10, por favor? Pregunta 3 de la semana 10. A ver. Uy, yo ni siquiera estoy. ¿Sí estás mirando mi pantalla? No. No, ¿No se ve nada? no, profesora. Uy, Dios mío. Ya, pen- yo pensaba que sí estaba compartiendo, estaba hablando y hablando y hablando. Ya, bueno, ya está bien, voy a buscarte ya. Entonces no ves nada de mi pantalla, solo te ves tú. Sí, profesora, no se ve. Ya, bien, voy a, voy a buscar la semana 10 un ratito, ¿ya?
Ya, la pregunta 3, semana de reproducción, ¿cierto? Sí, profesora. Ya, dice, luego de aislar las moléculas extraídas de una célula hallada en una etapa de interfase, ¿ya? Se obtienen abundantes moléculas de ARN mensajero, ARN mensajero. Además, tras realizar lo mismo en otra célula interfásica, se detecta abundante actividad de la ADN polimerasa. ¿En qué fases podrían hallarse respectivamente cada célula? Ya, ¿tú te acuerdas? Te voy a presentar mi pantalla y lo que tenemos que acordarnos acá, Miyuki, es qué pasa en interfase, ¿sí? Estamos hablando de ciclo celular, ¿sí? Ciclo celular, ¿ya? Déjame compartir mi pantalla. ¿Puedes verla? Sí, profesora. Ya, muy bien. Entonces, es, ya. Entonces, recordemos que el ciclo celular es un proceso por el cual todas las células pasan, ¿no? Todas las células pasan y es como, como el ciclo de la vida, ¿no? Pero en el ciclo de la vida de la célula. Nosotros, los humanos, los animales, tenemos ciclo de la vida, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? La célula también pasa por un ciclo parecido. Desde su nacimiento, su crecimiento, ¿ya? Este crecimiento podríamos decirle que es la interfase, ¿ya? Interfase y se prepara después para un proceso de división, que es esta fase M, ¿no? Y dentro de esta tenemos la división del núcleo como tal, que es la mitosis, ¿ya? O la cariocinesis, y luego la división del citoplasma. Y después de que se divide el citoplasma, la citocinesis, ¿no? La célula vuelve a nacer, ¿no? La célula nace nuevamente. ¿Por qué? Porque se divide, ¿no? Dentro de este ciclo celular, la mayor parte del tiempo la célula se la pasa en interfase, ¿sí? La célula se la pasa en interfase y, eh, y en interfase, ¿ya? Aparentemente puede que no pase nada, nada visible, ¿ya? Pero es una fase súper importante de la célula. ¿Por qué? Porque la célula acabó de nacer y comienza la interfase, ¿ya? Comienza la interfase. Esta interfase se divide en otras tres fases, ¿sí? Eh, ya se divide en estas tres fases. Un ratito, ya, disculpa. Ya, entonces, la fase Gs1, ya, la célula acabó de nacer. Imagínate, ¿qué es lo que pasa con un bebé cuando acaba de nacer? Comienza a crecer, ¿cierto? Comienza a engordar, a crecer, a intentar regular todo su metabolismo, ya, de una manera normal, ya. Comienza a aumentar sus células, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en la fase G1. La célula comienza a crecer, mantiene su metabolismo normal y las organelas, ¿cuáles organelas? Todas las organelas que pueda tener, ¿no? Ribosomas, retículo endoplasmático, lisosomas, todas mitocondrias, ¿no? Comienzan a duplicarse porque comienza a crecer, aumenta la cantidad de tamaño, ¿no? De la célula. Se prepara para que llegue a la fase S. Esta fase S se conoce como, se llama S porque la fase viene de la palabra síntesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá sintetiza el material genético, o sea, lo replica, fotocopia todo su material genético, ¿ya? Recuerda que la célula, para que pueda mantenerse, las especies necesitan dividir sus células siempre, ¿no? Entonces,
En este proceso, para dividir la célula, primero necesitan dividir todo su material genético, todo su ADN, pero para dividirlo necesitan primero fotocopiarlo, ¿no? Entonces, esa fotocopia de todo el material genético, que se llama replicación, ya se realiza en la fase de síntesis. Entonces, en la fase de síntesis, ya que es esta, ¿no? Replica el ADN y duplica todos sus cromosomas. Los duplica, ¿ya? Luego entra a la fase G sub 2. Ya, en esta fase G sub 2, la célula vuelve a crecer, ya, vuelve a crecer y se prepara para la mitosis. Ya, se prepara para la mitosis. Ya una vez que entra la fase M, esta fase M, como te decía, ya, comienza el proceso de separación de los cromosomas que ha duplicado en la fase S, ¿no? Pero no se puede quedar con tanta información genética la célula, con tanto ADN, ni con el doble de cromosomas, ¿no? La célula necesita dividirse, porque si no, si se queda con mucho material genético, sería una célula eh, triploide, tetraploide, cuatriploide, ¿no? Una poliploide, ¿no? O sea, mucho material genético y generaría de repente muchos mutantes, ¿no? Aunque para los vegetales es muy interesante tener muchas copias de su material genético, pero para los animales no, ¿ya? Entonces, en la fase de mitosis hay todo ese proceso de división de su material genético, de sus cromosomas, ¿no? Y pasan por estas otras subfases, la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿no? Y después ya entran exactamente a la división de de su citoplasma, ¿no? ¿Para qué? Para que generen otra célula, ¿ya? Otra célula. Entonces, acá, ¿no? De repente acá lo puedes ver mejor. Todo esto es interfase, fase G sub 1, duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas. La fase S sintetiza, duplica su material genético y la fase G sub 2 ya necesarias para la división, ¿sí? Entonces, lo que te está preguntando, ya, lo que te están preguntando a ti es exactamente, ¿no? ¿En qué fase, sí? ¿En qué fase de estas es que tú consigues ver, dice, luego de aislar las moléculas extraídas de una célula hallada en una etapa de interfase, ya, o sea, en este proceso de interfase, se obtiene abundantes moléculas de ARN mensajero, ya, de ARN mensajero. Además, tras realizar lo mismo en otra célula interfásica, se detecta abundante actividad de ADN polimerasa. Ya, entonces lo que tú tendrías que acordarte es, ¿te acuerdas cuando hiciste duplicación de material genético, transcripción y traducción? Miyuki, ¿te acuerdas esas etapas? No, profesora. ¿No te acuerdas? Ya, a ver, esas etapas, esa clase creo que fue. ¿Tienes ahí tus semanas? Porque creo que fue semana 3, tal vez 4. ¿Qué semana fue? Bueno, ya. A ver, déjame. Para saber exactamente qué moléculas se necesitan, necesitamos primero saber qué pasa en la duplicación del material genético, qué pasa en la transcripción del material genético, ¿ya? Y qué pasa en la traducción del material genético, ¿ya? Tener claro eso para saber qué moléculas, porque eso es lo que te está preguntando, ¿no? ¿Qué moléculas son las de cada etapa, ¿ya? A ver, déjame ver qué semana es y busco la diapo para mostrarte. Tal vez sea la semana número 1, Es la semana número 3. 3. A ver, déjame buscar la semana número 3.
Ya encontré la semana 3. A ver, ya, ahora sí, ya. ¿Ves mi diapo, no? Sí, profesora. Ya. La célula, ya, o el ADN como tal, o cómo pasa el flujo de la información genética, ¿no? Cuando hablamos de biología molecular, hay un dogma, ¿no? El dogma de la biología molecular, que es algo que tú deberías acordarte, y si no te acuerdas, pues te sugiero que esta imagen, lo tengas bien grabado, te acuerdes, lo pegues en tu baño para que lo mires siempre de verdad, en tu espejo, ¿ya? ¿Qué es lo que le pasa al ADN? ¿Ya? Nosotros, Miyuki, lo que tú ves en tu espejo es la expresión de tus genes más el ambiente, ¿ya? Es la expresión de los genes más el ambiente. Pero y esa información genética tú la has heredado de alguien, ¿no? De tus padres, ¿no? Entonces, pero para que tú expreses lo que tú expresas, tus genes, tus proteínas, ¿no? Primero el ADN necesita replicarse, ¿ya? ¿Y qué es la replicación? La replicación no es más que la fotocopia del ADN. El ADN se fotocopia muchas veces. ¿Cuántas veces la célula lo requiera? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, eh, nuestras células de la piel. Nuestras células de la piel cambian constantemente, ¿ya? O la producción de colágeno, por ejemplo. Siempre estamos produciendo colágeno, sobre todo tú, ¿no? Que todavía estás bien jovencita, entonces necesitamos producir mucho colágeno. El colágeno es algo que se comienza a sintetizar siempre, 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 ¿no? Entonces, pero para esto tu ADN, ya, tu ADN necesita duplicarse, o sea, fotocopiarse, ¿ya? Y hay características que tiene la replicación, ¿no? Por ejemplo, una de las características es que utiliza una hebra, eh, utiliza una hebra madre como la copia, ¿ya? Como la copia, ¿sí? O sea, este es el ADN recordemos que es una doble cadena, no sé, ¿te acuerdas de eso? Una cadena Sí, profesora. y otra cadena, ¿no? Entonces, el ADN necesita fotocopiarse. ¿Y cómo se fotocopia? Pues una de sus características es que es semiconservativo. ¿Qué quiere decir que es semiconservativo? Que solamente una hebra le sirve como molde. Siempre el nuevo ADN que se va a formar va a tener una hebra madre y una hebra hija. Una hebra madre y una hebra. Entonces, por eso que es semiconservativo. ¿Ya? Semiconservativo. La replicación se realiza en un solo sentido que es el sentido de la vida para nosotros los que trabajamos con genética. 5', 3'. Ese es el sentido que tiene la vida, supuestamente. ¿Ya? 5', 3'. Solo en esa dirección. Ya, o sea, profesora, pero acá hay dos. Sí. Esta hebra, esta hebra va a comenzar a fotocopiarse desde 5' hasta 3 para allá. 3' para allá. Porque este pedacito va a ser para el 3'. Y de acá para abajo va a comenzar en su sentido 5' y se ve para allá. ¿Sí? Es una de las características. ¿Qué otra característica? Bueno, característica del ADN, que el ADN está compuesto por, acuérdate, adenina, timina, citosina y guanina, ¿no? Y además, otra característica es que eh, el ADN es complementario. ¿Ves esta barra de acá? Son como peldaños, ¿no? Si acá hay una adenina, al otro lado tiene que haber una timina. ¿Sí? No podría existir una citosina, no podría existir una guanina, no, tiene que ser timina, no hay forma. ¿Por qué? Porque adenina se enlaza con timina. ¿Cuántos enlaces? Dos. Dos puentes de hidrógeno. De esa manera se unen. Y si hay citosina, citosina solo se puede unir con guanina. Solo se puede unir con guanina. Ya, así es. ¿Por qué? Porque su estructura química
le permite es unirse solamente con ellos. ¿Ya cuántos puentes de hidrógeno se necesita? Tres. ¿Ya? Y así forman estas escaleras. Imagínate al ADN como si fuese una escalera con dos barandas, ¿ya? Y los peldaños son los puentes de hidrógeno entre las bases nucleotídicas, ¿ya? Y este ADN se replica y se replica y se replica muchas veces, ¿ya? Pero si tú necesitas producir colágeno, ¿ya? Colágeno, tu ADN, el que tú tienes dentro de tu célula, es tu ADN completito, tuyo, enterito. O sea, podemos hacer otra tú a partir de una célula, ¿no? Pero tú solo quieres colágeno. No vas a sacar toda tu información genética para solo producir colágeno. Entonces se hace una transcripción, ¿ya? O la transcripción es una fotocopia de este ADN, pero de un pedacito nada más, de un pedacito. Y ahí, para hacer la transcripción, que es el otro proceso, ¿no? Utiliza la molécula otro ácido nucleico, que es el ARN. ¿Sí? ARN y ADN son ácidos nucleicos. Ambos utilizan bases nitrogenadas, ¿ya? La diferencia está en que, por ejemplo, ARN es una sola cadena, mira, es una sola cadena. ADN, dos cadenas. ARN no utiliza timina, ¿ya? ARN utiliza adenina y en lugar de timina lo reemplaza por el uracilo. Uracilo, citosina y guanina, ¿ya? Igual, citosinas, en este caso, como ya no hay uniones, ¿no? Acá no se une con nadie, es solo una hebra, ¿ya? Entonces, ¿y qué ha copiado? Solamente acá, por ejemplo, se está llevando la información del colágeno, nada más, no se está llevando toda la información tuya, ¿ya? Solo le está pasando una pequeña información. Todo esto de acá, todo este proceso de replicación del material genético y transcripción, ¿ya? Se realiza dentro del núcleo de la célula, ¿ya? Y para esto es necesario enzimas, ¿ya? Enzimas, eh, ARNasas, por ejemplo, ¿ya? Enzimas ARNasas que puedan eh, hacer el proceso de conversión de ADN a ARN, ARNs polimerasas, ya las ARNs polimerasas son las que ayudan en este proceso, ¿sí? Ya. Y cuando ya tienes la información del colágeno en ARN, recién este ARN va a salir del núcleo. Pero ojo, no sale así tal cual este ARN fuera del núcleo, porque recordemos que el núcleo es lo más seguro posible dentro de la célula. Ya, imagínate, este es el núcleo. Ya, acá tenemos al ADN doble cadena, pero también tenemos eh, al ARN, ya, también tenemos al ARN, una sola cadena. Y por acá hay poritos, que por ahí va a poder salir el ARN, ya. Cuando se hace el ARN, se le llama, apenas se hace la transcripción, genera un ARN inmaduro, no está maduro. Un ARN inmaduro no sale del núcleo. Para que el ARN salga del núcleo y pueda llegar a ser una proteína, necesita madurar. Y para que madure, tiene que pasar por algunas características, como realizar un proceso de splicing, de cortes alternativos, eliminación. El ADN tiene zonas que se expresan y zonas que no deben expresarse, que no se expresan, que no tienen información para expresarse. A las zonas que no son necesarias se le llama intrones y a las zonas que sí van a codificar alguna información son los exones. Entonces, las enzimas, las RNasas, van a comenzar a cortar eliminar los intrones y solamente dejar a los exones. Ya esa es una. Y la segunda cosa que hacen también con el ARN para que esté maduro es que acá encima, en el extremo 5' del ARN, le colocan un cap 5, así se le llama, un cap 5 que es un señalizador, y en el extremo 3' le colocan una cola polía, muchas adeninas, ya una cola poliadeninas. Y de esta forma recién se madura el ARN mensajero, y de esta forma recién sale por los poritos.
¿Y a dónde se va? Se va, si tiene que hacer proteínas, ¿a dónde se irá? Miyuki. A los ribosomas Ajá, se va a los ribosomas, exacto. ¿Dónde están los ribosomas? en el citoplasma. Ya en el citoplasma, sí están en el citoplasma, pero están más asociados al retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? El retículo endoplasmático rugoso está pegadito, pegadito al núcleo. ¿Ya? Entonces el ARN mensajero no se va a estar paseando por toda la célula para buscar su ribosoma. No, ¿por qué? Porque puede ser digerido por algunas enzimas que hay en el citoplasma. Entonces, él no puede. Entonces, inmediatamente sale por estos poritos y al toque se va al ribosoma que está en el retículo endoplasmático rugoso. Y ahí comienza la síntesis proteica. Ahí comienza que la producción de qué? Del colágeno. ¿Sí? Entonces, eso se da en el citoplasma, ¿no? ¿Y en dónde exactamente? En los ribosomas. Y eso es traducción. Traducción. ¿Ya? Traducción, cuando hablamos de proteína, hablamos de aminoácidos. Ya no hablamos de bases nitrogenadas, ya no hablamos de esto. Se acabó las bases nitrogenadas. Traducción, imagínate la traducción como que acá estamos hablando todavía español y una variación del español, ¿no? Por ejemplo, español de España, español de Perú, y acá estamos hablando en chino. Completamente diferente. Ya, entonces, y necesitamos para entender eso un traductor. Ya, acá hablamos ya de aminoácidos. ¿Sí? Aminoácidos. Y tenemos diversos, muchos, más de 54 aminoácidos, ¿no? La lisina, ¿no? La metionina, el aspartato, ¿no? Etcétera, etcétera. Un montón de aminoácidos. Ahí hablamos en otro idioma completamente, por eso es una traducción. Para que se lleve a cabo la replicación, mira, para que se lleve a cabo este proceso de acá, se necesitan muchas enzimas. ADN polimerasas, ¿ya? ADN polimerasas. ¿Ya? Tenemos la ADN polimerasa de todos los gustos, la uno, la 2, la 3, dependiendo cada función, cada una realiza una función distinta. Aparte de eso, tenemos helicasas que ayudan a abrir el ADN, ¿ya? Tenemos primasas que colocan pequeños primers adelante, ¿ya? Yo sé que podría ser un poco complicado aprenderse todas estas cosas, pero lo que yo sugiero es que ahora puedes agarrar y mirar, por ejemplo, en YouTube, cómo se realiza el proceso de, de replicación, cómo se realiza la transcripción y cómo se realiza la traducción. Y todas las enzimas necesarias, porque hay un montón de enzimas, pero te las vas a aprender de acuerdo a lo que vayas mirando, como la vayas mirando, ¿sí? Entonces, todas, acá mira, tenemos helicasa, tenemos primasa, tenemos las ADN polimerasas. Acá que te dije que teníamos ARN polimerasas. ¿Ya? Porque estamos ya en ARN, ¿no? ARN polimerasas, ¿ya? Polimerasas, ¿ya? Y acá otras enzimas, ¿ya? Entonces, a ti te están preguntando, te están diciendo que han encontrado la célula en interfase, ¿ya? Todo esto es interfase, todo esto es interfase. Eso pasa en interfase, ¿ya? Pero te están diciendo que una han encontrado con mucho que, ARN mensajero. ya, uno con mucho ARN mensajero, ¿ya? Ay, ya, entonces, estamos acá, ¿no? Si es ARN mensajero, estamos acá, ¿no? ¿Cierto? Sí, Entra, profesora. entra. ¿Y la otra célula en qué está? Te dicen. El- interfase también, pero con Ay, abundante cantidad de ADN polimerasa. polimerasa, ADN polimerasa. ¿En dónde estamos? ¿En qué fase entonces? ¿En qué parte? En replicación, ¿verdad? Ujú. Entonces, una te está diciendo que está en replicación y la otra está en transcripción, ¿cierto? Entonces, ¿en qué fase de la interfase? ¿En qué fase, qué parte de la interfase, ¿no? La célula está replicando su material genético. ¿En qué La fase? S. Muy bien, en la fase de síntesis de material genético. Ajá, ella está en la fase de síntesis. ¿Y en qué fase de la interfase la célula está produciendo, ganando tamaño, duplicando sus organelas, porque estás haciendo, generando
proteína, generando, ¿no? Otras cosas, ¿no? En la G1, En la G1 ya o en la G2. ¿Ya? En la G1 estás ganando tamaño y en la G2 estás haciendo síntesis, estás replicando, perdón, transcribiendo, ¿ya? Todo lo que te está faltando, estás transcribiendo, generando más, más cosas, acumulando proteínas, por ejemplo, ¿ya? Acumulando proteínas para que la célula entre en su fase de división nuclear, que es la mitosis, ¿ya? Entonces, además, podría confundirte porque las dos, la fase G1 y G2, ya son fases de aumento de tamaño. Sin embargo, la fase G1, la célula duplica su tamaño, aumenta la cantidad de organelas y enzimas y otras moléculas. Mientras que en la fase G2, ya las estructuras necesarias para la división celular comienzan a montarse, ya comienza a preparar la célula para una mitosis, ¿ya? Y por otro lado, a ti en tus alternativas no te da, solo podría ser una, ¿cierto? claro. ¿Cuál? La D. La D de dado. Ajá, ¿no? Entonces, si en la primera célula presenta abundante ARN mensajero, estaría indicando que hay formación de proteínas por transcripción y posterior traducción, ¿no? Esto podría suceder, sí, en la fase G1 o G2 también, ¿no? Como tú bien me lo acabas de decir, ¿no? Sin embargo, cuando te están diciendo que la otra célula tiene ADN polimerasa, lo que encuentran es ADN polimerasa, eso quiere decir nada más que esa está en síntesis. Entonces, la única alternativa que podrías marcar es la D de dedo. ¿Sí, Yuki? Sí, profesora, gracias. ¿Me puede explicar también unas preguntas de la semana 11, por favor? Sí, 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 dime cuál. La 6, la 8, la 12 y la 15 sobre Ya, genética. ya, ¿semana qué? Semana 11, ¿no? Sí, profesora. Ya, a ver, déjame buscarlas. Pregunta 6, ¿me dices? Sí, profesora. Ya, ya, a ver, ¿qué te dice? Ya la encontré. Te dice en el tomate, ya, de la especie, el tomate de la especie Solanum lycopersicum, ya, Solanum lycopersicum es su nombre científico del tomate, ya, es de color rojo, te dice, aún siendo heterocigoto, ya, y presenta un tamaño normal, y te pone una N mayúscula. Si cruzamos tomates rojos híbridos, ya, híbridos, y de tamaño normal homocigótico, con una variedad de color amarilla, y amarillo es R minúscula, y enana, N minúscula, ¿ya? ¿Cuál será la proporción de tomates rojos y enanos en la F2 si no se permite la autofecundación? ¿Ya? Si no se permite la autofecundación. Ya. Entonces, tú lo que tienes que hacer es comenzar a escribir pasito por pasito. ¿Ya? A ver, te voy a mostrar mi pantalla.
Puedes ver mi pantalla, ¿no? Sí, profesora. Ya, te dice, el tomate de la especie Solano lepocopersicum es de color rojo, aún siendo heterocigoto. Ahí tienes que escribir. Si es rojo, aún siendo heterocigoto, ya, entonces quiere decir que el rojo es un carácter dominante, ¿cierto? Porque puede ser rojo un homocigoto dominante, o puede ser rojo un heterocigoto, ¿verdad? En estos dos casos, perdón, el tomate va a ser rojo, ¿ya? Por eso te está diciendo ahí, mira, aún siendo heterocigoto, él va a ser rojo. Acá, está hablando de este. Aún siendo heterocigoto, él es rojo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Entendiste? Sí, profesora, eso sí. Ya, y te dice que presenta un tamaño normal, ¿ya? O sea, ¿qué significa tener un tamaño normal? Bueno, un tamaño normal te dice N. Entonces, si es dominante, también va a ser lo mismo, ¿no? Es un carácter dominante. Esto es tamaño normal, ¿ya? Ahora te dice, si cruzamos tomates rojos híbridos, ¿cuál será rojo híbrido? El segundo. El segundo, ¿cierto? Porque cuando hablamos de los heterocigotos, los heterocigotos siempre son los híbridos. Entonces, así, se representa así, ¿no? Si cruzamos tomates rojos híbridos y de tamaño normal homocigótico, acá ya te está diciendo, mira, tamaño normal homocigótico, o sea, ¿cuál de estos dos? El primero. El primero, muy bien. Entonces, acá te está dando dos características. Cuando te está dando dos caracteres, automáticamente nos tenemos que acordar de cuál ley mendeliana. La segunda. La segunda ley mendeliana. Ajá. ¿Cuál es la segunda ley mendeliana? Segregación independiente. Ajá, la ley de la segregación independiente. ¿Y qué nos dice esa ley? ¿Te acuerdas? Mm, No. No importa. Te está diciendo que los genes se segregan de una manera independiente, que no porque tengan dos o tres o cuatro caracteres, todos van a segregarse, o sea, todos se van a ir de los padres hacia la descendencia de la misma manera, no, sino que cada gen es independiente del otro y se va a segregar de una manera independiente, o sea, va a irse a los descendientes de una manera independiente. Eso es lo que te está diciendo, ¿ya? Pero algo que a mí me gusta acordarme de la segunda ley mendeliana es un número, el número de las frecuencias fenotípicas de la segunda ley mendeliana. ¿Te acuerdas? 9331. Correcto, 9331. Ya 9331. Y todo va a girar en base a eso, esas proporciones. Todo va a girar en base a las proporciones de la segunda ley. ¿Ya? Pero bueno, ya, estamos acá. Te dice tomates rojos híbridos y normal, tamaño normal homocigótico, es esto. Se cruza con una variedad de color amarilla. Entonces, si se cruza con una variedad de color amarilla, te está diciendo que es esto. Amarillo, ¿cómo sería entonces? Acá, Recesivo. recesivo. No hay forma. No hay forma. Él solo podría ser homo-recesivo, ¿cierto? Y enano encima. ¿Cómo sería acá? Recesivo en. Así, ¿cierto? Así nada más. Sí. Esto nada más podría ser. ¿Cuál será la proporción de tomates rojos y enanos en la F2? Te dice. ¿Cuál será la proporción de tomates rojos y enanos en la F2 si no se permite la autofecundación? ¿Ya? Entonces hay que hacer este cálculo. ¿Podrás hacer ese cálculo? Mm, Primero vamos a hallar, a ver, luego vamos a hallar, ¿ya? Eh, ¿Qué gametos tiene? O sea, para hacer nuestro tablerito de Punnett, por ejemplo,
¿Ya? Para hacer nuestro tablito de Punnett, vamos a ver qué gametos tiene este y qué gametos tiene esto. ¿Qué gametos va a tener este individuo? R mayúscula, R minúscula y N mayúscula. Solamente va a tener dos, ¿cierto? Así, ¿no? Esto va a tener dos y este va a tener solo uno, ¿no? ¿No? Así va a Sí. ser nada más sus gametos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría ser eh, su F1? ¿Cómo va a ser su F1 entonces? ¿Cómo va a ser su F1? Este se va a unir con este, ¿cierto? Ujú. Y luego Heterógeno. este se va a unir con este, ¿cierto? Entonces va a ser un grupo, va a ser así, ¿no? Este de acá en negrito van a ser así y los otros van a ser así, ¿cierto? ¿No? Sí, profesora. Ya. ¿Y qué característica tienen estos? ¿Cómo son? Rojos, altos, ¿cierto? Altos. Rojo, alto. ¿Y los otros cómo son? Amarillos altos. Amarillos, altos. Ajá, amarillos, altos. Pero te está diciendo algo también, que no se permite la autofecundación. ¿Este qué es? ¿Esto es qué es? ¿Qué es? Esta es la F1, ¿cierto? Ujú. Estos son los padres y esta es la F1. Te está diciendo no se permite la autofecundación. O sea, ¿qué significa que no se permite la autofecundación? Este con este no se puede fecundar. Entonces te está diciendo que la única es este con este, ¿ya? Estos dos individuos, ¿sí? Profesora, ¿puede repetir eso último que dijo de la autofecundación? Sí, ya. Mira, autofecundarse significa que él mismo va a generar su propia planta. Él mismo se va a fecundar. Recordemos cuando hablamos de reproducción, las flores pueden autofecundarse, o sea, ella misma tiene su estambre y ella misma tiene el gineceo y el polen, el grano de polen puede salir de su estambre y fecundar su propio óvulo, ¿cierto? Sí. Eso es autofecund. Auto, auto significa yo. Yo me fecundo, yo solita. Esa característica tienen las plantas. Pero acá te está diciendo, no se permite la autofecundación. O sea, que esta plantita tiene que cruzarse con otra plantita. Eso significa que no está permitido la autofecundación. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la otra plantita? Esta es una plantita. ¿Con quién se tiene que cruzar? Con la otra plantita, que es esta otra. ¿Entiendes? Sí, profesora. O sea, no puede ella misma fecundarse ella misma. Este mismo con él mismo. No puede. Eso te está diciendo acá. No se permite. ¿Ya? Entonces, si no se permite, otra vez hay que buscarle que los gametos a esto. ¿Cuáles son sus gametos de esto? Eh, como si... Así, ¿no? um, Los gametos, los gametos. sí, sí. R mayúscula, minúscula, R minúscula, N mayúscula y R N minúscula. Ya, ajá. Estos son sus gametos, ¿cierto? Y el otro, ese de acá, ¿qué gametos tiene? R minúscula, N mayúscula y los dos minúsculas. Ujú, ya. Entonces ahora tienes que hacer el cruce, ¿no? Hacer el cruce de, a ver, ¿qué va a salir? R mayúscula, R minúscula, N mayúscula, y el otro, este con este, ¿no? R mayúscula, así, ¿no? Después haces este con esto de acá, ¿no? ¿Qué va a salir?
Ay, no, después, eh, esas van a ser todas las combinaciones, ¿cierto? Sí, profesora. Lo estás haciendo, ¿no? Sí, ya lo hice. Ya, Me sale perfecto. un octavo. Un octavo. Ya. Respuesta a la alternativa E. ¿Esa es la alternativa que te han dado? Sí, profesora. Ya, listo. Entonces ya está. ¿Entendiste? Sí, Ya. Ahora, ¿cuál es la otra que querías? la 8. La 8. Te dice, según Mendel, si cruzamos dos plantas de arvejas dihíbridas, ¿qué significa dihíbrido en la F2? Obtendremos una... Mira, ¿qué significa ser dihíbrido? Que en las dos características es uno dominante y uno recesivo. Ajá, exacto. Que es un heterocigoto. Es doblemente heterocigoto, ¿cierto? Ajá, Tiene un doblemente dominante heterocigoto. y un recesivo, un dominante y un recesivo, como me lo has dicho. Perfecto. Eso significa un dihíbrido. ¿Ya? Un dihíbrido en la F2, ¿ya? Pero te está diciendo, dihíbrido en la F2 obtendremos una proporción fenotípica aproximada de 9:3:1. Ahí te está hablando exactamente de la segunda ley mendeliana, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir con esta segunda ley? Ah, ya, pues, entonces, ¿cuál será la respuesta? Ya le hemos comentado. A ver, te voy leyendo, ¿ya? Y vamos La, descartando. Ya, vamos descartando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría ser? ¿Ya? Me dices que es la A, ¿cierto? ujú, Ya, ¿qué te dice la alternativa A? El que un rasgo dominante pase a la siguiente generación no implica necesariamente que deba pasar otro rasgo dominante. ¿Verdadero o falso? O sea, te está diciendo, si como tienes dos caracteres y un gen dominante pase a la segunda generación, el otro necesariamente tiene que pasar a la segunda generación. no, son independientes. Exacto, no necesariamente porque cada gen es independiente. Entonces, esa sería la alternativa correcta, sí, definitivamente. ¿Ya? Pero ¿por qué no la B, por ejemplo? A ver, vamos a leer la B. Los rasgos recesivos se transmiten a la siguiente generación de modo diferente a los dominantes. No, porque son independientes, ¿cierto? Sí, ¿Ya? O sea, no porque son independientes. Los rasgos dominantes se transmiten y manifiestan siempre y cuando haya una proporción menor de los rasgos recesivos. No, no, porque son independientes. Si un carácter recesivo logra transmitirse a la siguiente generación, solo se manifestará en homocigosis. Si un carácter recesivo logra transmitirse a la siguiente generación, solo se manifestará en homocigosis. falso. Falso, ¿por qué? Porque también puede ser heterocigoto. Ya, muy bien, heterocigoto. Pero te está diciendo, si un carácter recesivo logra transmitirse a la siguiente generación, si el recesivo se transmite a la siguiente generación, solo se manifestará en homocigosis.
Ya, bueno, falso. Y en la E, los rasgos dominantes y recesivos están ligados en transmisión solo bajo cierta proporción. Falso. ¿Ya? Porque no son caracteres, no están ligados, no son ligados, no están unidos, ¿ya? Son independientes, ¿ya? Entonces lo que quiere transmitir Mendel es que en la herencia de un rasgo, ¿ya? Por ejemplo, el color de los ojos no afecta la herencia del otro rasgo, por ejemplo, tu tipo de cabello. Tú puedes ser rubia de ojos negros y tu hermana puede ser morena de ojos azules, ¿ya? No interfiere, o sea, cada gen se transmite de una manera independiente, ¿ya? Eh, y en el caso de probar dos o más rasgos, o sea, de hacer más de un rasgo, ¿no? Ya estamos en la segunda ley mendeliana y siempre la proporción fenotípica va a estar en este número 9331, ¿sí? 9331, ¿ya? Entonces la alternativa correcta que es la A, de avión, ¿sí? Sí, profesora. Ya. ¿Cuál es la otra pregunta? La 12. La 12. ¿Qué nos dice la 12? Ahí es otro ejercicio, ¿no? Ok. Ya, a ver, ya. Espérate. ¿Ves mi pantalla, no? Sí, profesora. H. Ahí tengo un montón de cosas abiertas. Espérate. Ah, ya. ¿Puedes ver mi pantalla, no? Ahora sí. ¿Puedes ver? Ay, se fue. Ya. Sí, ¿no? No, profesora, ahora no. A ver. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya que te dice un cuy cubierto enteramente de pelo blanco y que tiene progenitores de pelo negro, se cruza con otro cuy de pelo negro. Primero, lo primero, hasta la coma. Ya, un cuy que tiene progenitores, él es blanco, pero sus papás son negros. ¿Eso puede existir? Sí. Sí, no, él es negro. Él es negro. Perdón, él es blanco. Te está diciendo que él es blanco. ¿Ya? ¿Cómo sería, cómo, cómo, cómo sería blanco? Podríamos decir Rece- que así, ¿cierto? Sí. Ya, él es así, pero para que él sea así y sus padres te está diciendo que eran negros. ¿Cómo eran sus papás? Heterocigoto. Solo pueden ser heterocigotos, ¿ya? Solo podrían ser heterocigotos, porque si no, él no hubiese nacido, ¿ya? Claro. Él ha heredado un gen de acá y este otro gen de por acá, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ya, entonces de esta forma él es blanco, ¿ya? ¿Pero qué te dice más? ¿Qué más te dice? Te dice que se cruza con otro cuy de De pelo pelo negro. negro. Ya, si se cruza con otro cuy de pelo negro, ya, lo escribimos. N. Acá una rayita todavía porque no sabemos qué genotipo tiene. Pero uno de cuyos padres es de pelo negro y el otro es de pelo blanco, te está diciendo. O sea, el papá de este no era negro y el otro papá era blanco. ¿Cómo será? Recesivo. NN minúscula. Ujú. Entonces, si él ya tiene acá el N mayúscula, ¿solo lo ha podido heredar de quién?
Uno, del primero, ¿Y de acá qué va a ser? minúscula, Solo puede ser N minúscula. Entonces, él es un negro, pero negro heterocigoto, heterocigoto. ¿cierto? No hay forma, ¿ya? No hay forma. Entonces, ¿cómo se presentarán los genotipos de los cuyes que se han cruzado? ¿Cómo se presentarán los genotipos de los cuyes que se han cruzado y los de su descendencia? O sea, te están preguntando por ellos. ¿Cómo se presentarán sus genotipos? ¿Cómo son ellos en su genotipo? Y los de Blanco su y descendencia, ya, ¿blanco y negro es genotipo o es fenotipo? fenotipo. Fenotipo. Acuérdate que fenotipo viene de face. Y face es tu cara, lo que tú ves. ¿Ya? Lo que tú ves. Entonces, este si vemos el genotipo de estos, es que uno es un homo recesivo y el otro es un heterocigoto, ¿cierto? Entonces, el 50% son heterocigotos y el 50% son homorecesivos. Pero no solo te están preguntando de él, sino que te están preguntando de sus hijos también, de su descendencia. ¿Y cómo será su descendencia? ¿Cómo será su descendencia? El cruce de ambos. ¿Ya? ¿Y va a ser su genotipo? eh, Igual 50% heterocigoto dominante y homocigote recesivo. Ya, Heterocigote y homocigote recesivo. exacto, heterocigoto, esa es su descendencia, ¿cierto? Ujú. Ya, iguales a los padres, ¿cierto? Sí, Entonces va a ser 50% que es igual a decir, la mitad será heterocigoto, ¿cierto? Y la otra mitad será como homorrecesivo, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? la Ujú. Nada, ¿está bien? sí, profesora. Ya, muy bien. ¿Cuál es la otra pregunta que te faltaba? La 15 sobre los tipos de sangre. ¿Cómo? Era sobre los tipos de sangre. La 15. Ya, muy bien. A ver, vayamos a la 15. Ya. Cuando hablamos de grupo sanguíneo, acuérdate que estamos hablando de qué tipo es un tipo de herencia. ¿Qué tipo son dominantes, son recesivos? ¿Te acuerdas? Mm, Tienen eh, alelismo múltiple, ¿ya? A ellos se le conoce como alelismo múltiple. Esa característica tienen. ¿Por qué? Porque ya, bueno, para conversar el sistema sanguíneo ABO, que es el que nos están, BO, BO, B, ya es un sistema sanguíneo. Existen varios tipos de sistemas sanguíneos, ya, pero ABO se caracteriza por ser un sistema de alelismo múltiple. Así se le conoce, ya, alelismo múltiple. ¿Y qué quiere decir eso? Que grupo sanguíneo A y grupo sanguíneo B, ellos son codominantes, codominantes, ¿ya? ¿Qué significa codominante? que ambos se pueden expresar. Ya, exacto. Que ninguno domina al otro, ¿ya? Ninguno domina al otro. O sea, el hijo de ellos no va a ser ni A, no va a ser ni B, va a ser ¿qué? AB,
¿ya? Va a ser AB, el hijo de ellos va a ser AB. Ninguno va a dominar a nadie, no puede, ¿ya? Pero el A y el O, con respecto al O, y el B al O, ahí sí son dominantes. Ahí sí hay dominancia completa, ¿ya? Ahí se habla de dominancia completa, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que acá funciona así, que si hay A y O, este va a ser grupo sanguíneo A, lo dominan. Si hay B y O, el hijo será B. El O no se va a expresar. El O solo se va a expresar en homocigosis recesiva, como las leyes mendelianas que hemos estado viendo. Sigue las leyes mendelianas, ¿ya? Entonces, el A y el O, el B y el O, cuando hablamos de dominancia completa, sigue las leyes mendelianas. Pero en el caso del A y B, hay, para el A y el B, sí sigue la codominancia, ¿ya? Sigue la codominancia, ¿sí? Entonces, Sí. una persona A, de grupo sanguíneo A, tiene dos opciones, ¿ya? O eres así, ¿ya? O eres así. El O, para hacer grupos, el O, el genotipo del O es así, mira. Y minúscula. Ujú. Entonces, un grupo sanguíneo A puede ser así o puede ser así, ¿sí? Y un grupo sanguíneo B, así, ¿no? Ahora, para hacer grupo sanguíneo solo puede ser así, ¿ya? Entonces ahora en base a eso vamos a leer lo que nos dice la pregunta, ¿ya? Nos dice, dos padres, padre uno y padre 2, reclaman en un juzgado la paternidad de un niño, ¿ya? Esto es algo anormal porque jamás los papás van a reclamar el hijo, ¿no? Por lo general los papás son los que se escapan del hijo. Pero bueno, en este caso te dicen que hay dos padres que quieren al hijo, reclaman ante el juzgado que ellos dicen que son el padre del niño, cuyo grupo sanguíneo es O. O sea, ¿el niño cómo es? El niño es Eh, así. Homostigosis recesivo. Ajá, Doble. exacto, el niño es así. En cuanto a sus fenotipos, sabemos que la madre es del grupo a su fenotipo. La madre es A, ¿ya? Entonces, acá vamos a dibujar a la madre. La madre es de grupo sanguíneo A, entonces ella puede ser así o así, ¿cierto? Así lo ponemos, ¿está bien? Sí, bien. Ya. Mientras que el posible padre uno, el padre uno es de grupo sanguíneo B. Este padre uno es de grupo sanguíneo B. Entonces, si es B, él es así. Y el posible padre 2 es de grupo sanguíneo O. Este es el padre número uno y el padre número 2 es grupo sanguíneo O. Ya, el padre número 2 es de grupo sanguíneo O. Si es O, él es así, ¿cierto? ¿Cierto? Ujú. Sí, mis. Entonces, te dice, ¿qué se puede concluir en esta situación? ¿Quién puede ser su hijo? Sabemos que la madre del grupo A, la madre es del grupo A, ujú, mientras que el posible padre número uno es del grupo B y el posible padre es del grupo O. ¿Qué se puede concluir en esa situación? Dime, ¿el hijo podría ser de quién? Para que sea de la madre, este hijo, ¿cómo tendría que ser la madre? ¿Cuál? Como AO. Acá sería así, ¿no? Ujú. ¿No? Tendría que ser Sí. minúsculo, tendría que ser I. Ella tendría que ser I,
¿cierto? Él podría ser tanto B como I, ¿cierto? Sí, Entonces, él podría ser el hijo de cualquiera, ¿cierto? sí, profesora. Ya, entonces, pero ahora ya, podrías, tú genéticamente, te dan a ti para que tú discutas con tu grupo sanguíneo y tú ves, ah, no, pero este podría ser cualquiera, hijo de cualquiera. Ya, vamos a ver las alternativas. ¿Es hijo del padre número uno? ¿Qué se puede concluir en esa situación, de esta situación? ¿Es hijo del padre número uno? No sabemos, podría ser del dos también, ¿cierto? ¿No es hijo de ninguno de los dos? Bueno, eso podría Falso. solo saberlo la mamá, pero sí, sí es válido que sí, sí, sí podemos concluir que sí es hijo de uno de ellos, ¿no? Sí podemos saber, o sea, no sería falso, ¿ya? A ver, un ratitito, dame un minutito, por favor. Un minutito. Ya, discúlpame. Ya, entonces, esta alternativa no podría ser la B. ¿Es hijo solo del padre número dos? No, no podríamos concluir eso. Ni que sea hijo del padre uno, ni que sea hijo del padre dos, no podríamos concluir porque podría ser cualquiera, ¿cierto? ¿Podría ser hijo del padre uno o del padre dos? Verdadero. Ajá, verdadero. ¿Hay un error en el fenotipo femenino? No, falso. Ya, entonces acá la alternativa es la D de dado, ¿sí? Podría ser de cualquiera de los padres, ¿ya? Sí. ¿También me podría ayudar en la pregunta quién fue de la semana 12, por favor? Semana 12. ¿Ya? ¿Qué enseñamos en la semana 12? También genética es sobre las aves. El- la determinación del sexo. Ya. Y cuando fuimos a controlar el centro de grados, justamente el reglamento dice, cuando hay convenio, no debería haber problemas para las escuelas. Entonces, fuimos, ya con convenio firmado, dijimos, "Va, queremos mejorar con personas asesores", y bueno, pasó por toda la parte legal, no sé qué, el único que dijeron que no había ningún problema, ¿no? Porque justo yo iba por el centro, y yo, no, tiene más convenio, ¿no? Y yo decía que la semana pasada que no me lo cumplí la totalidad de Hamilton. Ya, ahora te voy a buscar. Y ahí fue que me mencionó que tiene que ser sí docente. Me parece la idea de Michelle bastante buena. Porque con ustedes hay docencia. Entonces, se demuestra también que son docentes y que hay convenio. O sea, que el reglamento, el problema que nos hicieron, pues, yo hice la consulta. Ya, ¿cuál número? ¿Qué ejercicio? 15. 15. A ver, ya, verdadero o falsos, ¿no? Ujú. Ya, ya, a ver, verdadero o falso. A ver, nos está hablando de las aves y algunos peces. Ah, ya, 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 ya. Ya, para resolver esto más rápido, te voy a mostrar la semana 12
pero la semana 12 con la PPT. Ya, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, profesora. Ya, acá mira. Cuando hablamos de determinación cromosómica del sexo, ya hablamos de una determinación primaria del sexo, ¿ya? Y tenemos dos grupos, o hasta tres grupos de agrupaciones de gametos, ¿ya? Podríamos decir nosotros, por ejemplo, los sistemas, ¿ya? De los gametos. Por ejemplo, nosotros los mamíferos tenemos el sistema XXXY, ¿sí? XX, ¿quiénes son? Nosotras las hembras. Y XY, los machos. Cuando nosotras, al tener XX, nuestros dos gametos son iguales, ¿no? Entonces decimos que somos homogaméticas, ¿ya? Homogaméticas, ¿sí? ¿Sí entiendes? Porque homo Igual, significa igual, ¿no? Igual. En cambio, los machos son heterogaméticos. heterogaméticos, exactamente, heterogaméticos, ¿ya? O somos sí, ¿no? Entonces, em, pero algunos otros grupos, otras especies, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las aves, peces y algunos insectos, ellos tienen su propio sistema, ¿ya? Tienen su propio sistema, ¿ya? Y en este caso, ellos son ZZ y ZW. ZZ y ZW. Pero en este caso, las hembras son ZW y los machos son ZZ. ¿Sí? Los machos son ZZ. ¿Ya? Entonces las hembras son heterogaméticas, ¿ya? Mientras que los machos son homogaméticos, ¿sí? Sí, Y algunos insectos, algunos más raros, ¿ya? Ellos tienen el sistema XXXO, ¿ya? Donde las hembras son las homogaméticas, XX, y los machos son hemigaméticos, o sea, solo tienen la mitad en verdad, solo un X, X y nada más, ¿ya? Hemigaméticos, así se le llama, hemigaméticos, la mitad nada más, ¿sí? sí, mis. Ya, entonces hay que acordarnos esto nada más. Mamíferos, XXXY, el resto, aves, peces, insectos, son ZW y ZZ. ¿Ya? ZW y ZZ. Entonces, tienes que acordarte que son inversos. Nosotras somos homogaméticas, pero en el caso de los aves, peces y otros algunos insectos, los machos son los homogaméticos. ¿Quién decide el sexo finalmente? En caso de humanos, ¿quién es el que decide el sexo de la prole? Va El a ser el macho. macho. Va a ser el macho. Ujú, va a ser el macho, porque él es el que tiene dos gametos diferentes. La hembra solo va a poder dar todos, 100% de sus óvulos son XX. XXXXX. En cambio, los machos, 50% de sus espermatozoides serán X y 50% de sus espermatozoides serán Y. ¿Ya? Entonces, quien decide el sexo siempre es el heterogamético. ¿Ya? El heterogamético. Entonces, te están preguntando la pregunta número 15, ¿no? En la pregunta número 15 te dicen, ¿ya? Las aves, algunos peces y crustáceos, invertebrados, ¿ya? Tienen un sistema similar para la determinación del sexo, el sistema ZW. Respecto a este sistema, determina el valor de verdad o falsedad y marca la alternativa correcta. En este sistema, los machos son ZZ y las hembras son ZW. Verdadero. Verdadero, ¿no? Verdadero, porque acá estamos viendo, los machos son ZZ y las hembras son ZW. Verdadero. Muy bien. ¿Qué más nos preguntan? La determinación del sexo de los hijos lo proporciona el óvulo. Verdadero. Verdadero. Muy bien, verdadero, porque las hembras son las heterogaméticas.
¿cierto? Entonces son los heterogaméticos quien determina el sexo. El cromosoma Z es más grande, pero con menos genes que el cromosoma W. Falso. Ya, falso. No estamos hablando de tamaño de cromosomas en este caso. Ya, falso. Ya, el cromosoma Z es más grande, pero con menos genes que el cromosoma W. No podría, además, si un cromosoma es más grande, no va a estar vacío. Ya, un cromosoma más grande, ya, es como que el X y el Y. Ya, el X y el Y. El X y el Y, el caso de, ¿quién es el cromosoma más grande entre X y Y? El X. El X es más grande, ¿cierto? El X es más grande. Entonces, aquí está. Entonces, el X, y así es, el Y. Si él es más grande, tiene más ADN, tiene más ADN, por ende, hay más genes. Este va a tener más genes, ¿ya? El X va a tener más genes que el Y. Sí, un cromosoma más grande va a tener más genes. Entonces, es completamente erróneo decir de que si el cromosoma Z es más grande, pero tiene menos genes que el W, no, Falso. falso. El cromosoma W es un cromosoma sexual sin material genético. Un Falso. cromosoma, claro, es como si te dijera, no tiene ADN. Falso, ¿cierto? Falso. El espermatozoide determina el sexo de la descendencia de las aves. El espermatozoide determina el sexo de la descendencia de las aves. Profesora, ahí no sería el lóbulo. Sí, es el óvulo. El óvulo, el óvulo, el óvulo. Sí, 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 porque acá los machos son los homogaméticos y las hembras son las heterogaméticas. Entonces, esta sería falsa, ¿cierto? Sí, no hay Esta, clave. esta sería falsa, ¿ya? Esa no tiene, esa no, sería verdadero, verdadero, falso, falso, y la última falsa, ¿cierto? Sí. Ya, a ver, déjame ver si hay corrección, si hay corrección, sí debe haber corrección, porque eso no, no puede pasar. Ah, sí, 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 ya, acá están, ya, sí, es correcto, profesor. Hace una corrección respectiva de tal manera que la alternativa de, pero con la secuencia verdadero, verdadero, falso, 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 ¿ya? Entonces acá hay que cambiarlo por falso, ¿sí? Sí, profesora. Y ahí Profesora, sería la alternativa de, sí, dime, yo una última pregunta es esto, en la meiosis, en la profase uno, ¿en qué fase de la profase uno se forman las tétradas? tetradas, ya, muy bien, acá Tetra. mira, tetradas, acá mira, cigoteno. En cigoteno se alinean las tetradas. Acá se forma el complejo sinaptotémico, que es la unión de las tetradas. ¿A qué hace referencia con tetradas? Cada cromosoma tiene dos cromátides, ¿sí? Y acá se van a juntar los dos cromosomas, formando cuatro bracitos. Cuatro es una tetra. Tetra viene de cuatro. Entonces, las tetradas. Ujú. Gracias, profesora. ¿Sí? Sí, Entonces, tienes que acordar de todas las fases, pero cuando hablamos sí se confunden, ¿no? Pero acá recién se están buscando, acá ya se han encontrado y se ponen en paralelo y se forman las tetradas. Eso es el cigoteno. En paquiteno se forman los quiasmas, ¿no? Quiasmas. Cuando hablamos de quiasmas, es el intercambio cromosómico, ¿sí? El crossing over, ¿ya? próximo. Crossing over. Crossing over o significa intercambio genético cromosómico, un intercambio cromosómico. Se pasa un pedazo de cromosoma de un, pedazos de cromosomas de un cromosoma al otro, ¿ya? De un cromosoma al otro, ¿sí? Profesora, o sea, en el paquiteno se forman los quiasmas y en el diploteno son visibles. Exacto. Ujú. Se forman los quiasmas y en el diploteno son visibles, exactamente. Gracias, profesora. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta adicional? ¿Todo te No, quedó claro?
Sí, todo claro, eso era todo. Ya, bueno, nos vemos entonces, Miyuki. Chao, profesora, muchas gracias. Chao, nos vemos.